Bueno, buenas tardes para todos. Primero agradecerles hoy 26 de diciembre y ustedes comprometidos con un espacio cultural. Me parece que habla muy bien del público que tenemos en Medellín y de la escena electrónica tan sólida que tenemos acá. Qué bueno que se dan la oportunidad pues para aprovechar un espacio tan provechoso con un artista del tamaño que es David. Para quienes no saben, David es español, ingeniero informático. Se ha caracterizado para mí como una de las propuestas underground más atractivas de España, pues en los últimos años, y ya hace muchos años ha cimentado su carrera como DJ y como escritor, familiarizados con su trabajo como ensayos como Memento Mori y su nuevo libro El laberinto del iris, al torno del cual vamos a estar conversando y hablando un poquito de todas sus facetas artísticas, como su proyecto sonoro y también su proyecto pues como escritor. Me gustaría saber si tienes simplemente como una reflexión general de manera abierta, como algo que quieras poner en contexto del público para que entiendan de pronto esta conversación un poco en torno al libro. Quienes no hayan podido acceder a él, se los recomiendo, un trabajo muy interesante, muy introspectivo, muy filosófico, pero algo que sea importante para ti, para ponerlos en contexto para esta conversación. Si tuviera que decir en una palabra, me dices que qué me viene, ¿no?, a la mente para arrancar, sería la palabra agradecimiento o gracias, ¿no? Porque para un artista que hace música, que lo conocen por la parte de producción musical, la parte de los sets, la parte de eso, lo que es el mundo del baile, del ritmo, de la pista, de lo que es la danza, ¿no?, y la música, el que comience una nueva faceta en una vertiente que en un primer momento parece tan distante o dispar, pero que la gente se va dando cuenta poco a poco de que no hay una linde, no hay una división entre una y otra, simplemente es amor por lo que uno hace. No hay... Creo que el ser humano tiene una cuenta pendiente consigo mismo, que es la de encontrarse, es la de saber quién es. Y ese devenir, ese recorrido, como un río que se mueve y va por el terreno, por puntos azarosos, moviéndose y creando el caudal. El ser humano es así. Venimos al mundo y nos pegamos toda la vida intentando saber quiénes somos, qué es el mundo para nosotros, qué somos nosotros para el mundo. Entonces la creación artística es una forma de poner un granito de arena, un eslabón, un peldaño en ese camino hacia el autoconocimiento y el entender quién es uno. Cuando en ese camino además tienes a la gente que te sigue, te apoya y que de alguna manera proyectas en ellos cosas que tú mismo te han servido para crecimiento personal, pero un crecimiento personal como único. Es decir, mi forma de acceder a quién soy es distinta a la de cualquiera de vosotros, solo que proyectas en los demás una forma que es como de movimiento, de ir de un punto a otro. Entonces, volviendo a lo que decía, gracias por estar aquí y por entender que música, escritura, cualquier tipo de arte es la misma argamasa, es la misma sustancia, lo único que dibujada de una forma o de otra sobre el papel, pero en realidad es simplemente pasión y amor por lo que uno cree y por lo que uno le gusta, claro. Ahí tocas como este primer momento de que para ti crear es un acto como de autoconocerte, y me gustaría saber cómo era ese momento en el que David se da a la vida creativa, que nace como DJ, que siente como ese impulso de aportarse a su autoconocimiento mediante la creación, tanto como DJ y como escritor. Bueno, yo creo que la vena artística, la vena creadora, no es algo propio del adulto. Creo que los creadores por excelencia son los niños. El niño está todo el día dibujando, está todo el día inventándose personajes que no existen, está todo el día en su mundo de imaginación. Son los adultos los que poco a poco le dicen al niño: déjate de tonterías, déjate de tal, haz algo productivo. Creo que es un proceso que la infancia está el lienzo por pintar y el niño va de alguna manera dibujando, pergeñando trazos,
Y a lo que me refiero es que la parte creativa del ser humano es algo inherente a la misma forma que tiene de nombrarse a sí mismo. Humano viene de humus, que significa tierra. El ser humano es el que sabe que viene de la tierra para morir en la tierra. Entonces, cuando uno es consciente de ello, de que vamos a morir todos, pues lo más que puedes hacer es decir, tengo un puñado de días por delante, ¿de qué forma puedo dejar en el mundo algo que es superior a mí? Que es el sentimiento de cómo yo veo el mundo, de qué es el mundo para mí y yo para el mundo. Yo no he creado el arte, yo me apoyo en miles de años de historia del arte. Y cuando yo me vaya, vendrá otro chico, otra chica, leerá mis libros, escuchará mi música y será una tesela más, una piecita más del puzzle de su vida. Pero ¿qué más se puede pedir que dejar eso? Para primero entenderte tú y entender el mundo, y segundo, que venga otra gente cuando tú ya no estés y se apoye en lo que queda de ti para conocerse ellos mismos y encontrar su sitio. Excelente. Eso me responde mucho como la pregunta del por qué crear, pero también me lleva a preguntarme de si bien el proceso creativo, como tú lo has dicho, es un proceso de autoconocimiento y en el cual uno como artista está dejando algo completamente íntimo, lo está dejando es a merced del otro. Y me gustaría mucho que nos hables de, en ese proceso creativo, hasta qué punto puedes dar tanto de ti y hasta qué punto empiezas a pensar en el otro y en cómo el otro recibe tu arte y en lo que va a significar para él. En el momento en que el arte entra a la figura del otro, es decir, estoy haciendo música y sé que va a gustar, sé que va a encajar, sé que la sociedad, porque hay un sonido que está ahora de moda y sé que eso pega. El arte tiene una linde, como todas las cosas en la vida, muy cercana con el negocio. Pero todo lo tiene, todo. Es decir, simplemente es el punto que decide, o quién decide, ¿no? Si lo que estás haciendo tiene una autenticidad y una cosa genuina, o simplemente estás llenando un hueco del mercado o un hueco de un pasatiempo porque no tienes tiempo, te aburres. El arte de alguna forma se prostituye y simplemente es una especie de encaje social. ¿Tiene un mérito? Bueno. ¿Tiene un valor? Tal vez. Pero no me interesa. A mí me interesa el arte que se define por sí mismo y no por la interacción de los demás. Quiero decir, este libro ahora mismo lo conoce poca gente. Dentro de 3 años lo conocerá muchísima más gente. ¿El libro vale más en 3 años que ahora? ¿El valor de la obra? No. La obra es la misma. Yo lo sé. Lo que pasa es que hay veces que la sociedad te hace pensar que el valor de las cosas depende de la aceptación, éxito o demanda social que tengan sobre ellas. Sin embargo, no es así. Cualquier cosa que tú haces está autocontenida y es la diferencia entre entender o pensar que el éxito es llegar a una meta, por ejemplo, vender 100.000 unidades de un libro, o entender que el éxito es la creación de ese libro. Lo demás depende de una moda social, de suerte, de un encaje, de que haya una promoción, a un tal. Es posible que yo me muera y que después de que yo me muera el libro estalle. Y quiero decir, no es eso lo importante. La obra no es mejor o peor por el número de lectores que tiene. Es mejor o peor por lo que a ti te ha hecho llegar y cómo te ha hecho evolucionar como persona. Pero lo mismo las obras que escribes, o la música que haces, o los cuadros que pintas, que las obras que lees. Hay una especie de cuento, leyenda de los griegos, que era es una especie, bueno, más que cuento, leyenda. Heráclito tenía una especie de símil de la vida, que la vida es como un río que se mueve y que tú te bañas una vez y que sales del río y te vuelves a bañar, y dice, el río ha cambiado, por lo tanto nunca te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Pero a mí eso me interesa menos que entender que aunque el río estuviera congelado y fuera el mismo, de alguna manera tú pasaras sobre el río, pero el río no cambiara, tú sí cambias.
Cambias con cada lectura, con cada canción que escuchas, con cada persona a la que conoces, con cada experiencia que tienes. Lo que estoy seguro es que después de leerte el libro una vez, el libro no cambia, pero tú sí. Por lo tanto, la próxima vez que vuelves a leer el libro es inmutable. Pero como tú has cambiado, la percepción de la historia cambia, porque evoluciona contigo. Creo que eso es una buena historia, la que evoluciona conforme tú evolucionas y no es una cosa plana. Creo que este libro lo permite y es una de las cosas que me ha llevado más esfuerzo, el hacer una cosa que está autocontenida, pero que a la vez no se termina en la lectura, sino que cuantas más lecturas, más cosas te va a descubrir. Eso es la principal diferencia de esta novela con otras que conozco. Digamos que estoy muy de acuerdo y gracias por darme la oportunidad de acceder al libro, lo leí y para ponerlos en contexto, el libro, los que no han tenido acceso a él, habla de cómo un personaje llamado Dominique Gautier básicamente se da cuenta de que tiene una nueva habilidad de percibir en todo un trasfondo como un nuevo universo y se embarca en una búsqueda de por qué tiene estas habilidades, pero lo que a mí más me pareció es como ese universo mental que le crea a uno y ese alto como componente visual que tiene para crear como imágenes de la percepción que tú te haces de la historia, y sí me parece completamente que uno es quien termina, digámoslo, finalizando la escritura del libro, por lo menos, o asignándole sentido. Yo siento que hay un tema que tocas ahí que me parece muy crucial para muchos artistas, que me imagino que acá debe haber varios, pero sé que hay muchos artistas que les interesaría llegar a esa reflexión final que tú haces, que la obra no tiene más valor por cómo se consume, ¿cierto? O por cuánto se consume. Sé que hay muchos artistas que ceden mucho de su ser para agradar a la industria y me gustaría que nos dieras una reflexión de cómo llegaste allí, cómo llegaste a entender esa realización que de pronto para muchas personas que están empezando es todavía muy lejana. Como artista, como músico, he tenido una suerte increíble de poder viajar mucho y conocer muchas vidas de gente distinta, de distintos entornos sociales, categorías económicas, vidas sencillas, vidas complejas, vidas azarosas. He podido estar en el tejido de distintas sociedades, no verlas por fuera, como quien coge un avión y se planta en Medellín o se planta en Buenos Aires y ve cuatro cosas y tal, sino verlo desde dentro, de la parte más intersticial, desde donde se entrelaza la urdimbre social. Entonces, cuando yo pienso en una ciudad, solo pienso en la gente que conozco en esa ciudad. Es decir, en las personas y las vidas de esos amigos o de esos conocidos que tengo en cada sitio. ¿Qué pasa? Que cuando tú vives de esa manera, a nada que seas un poco curioso y pienses, digamos que cuando uno viaja, pasa mucho tiempo y viaja solo, como es mi caso, tienes muchísimas horas para pensar, para vivir cosas y pensarlas. Entonces fui creando una especie de cuadernos, de notas, de pensamientos, y un día me puse a ordenarlos y vi que había un libro ahí. Eran 10, 15 años de anotaciones de cuadernos y me dije, aquí hay algo. Voy a ver si soy capaz no solo de anotar esos pensamientos de forma por separado, sino si soy capaz de crear un hilván, una historia que los contenga a todos ellos y les dé un sentido. Y el libro es la lucha continuada por ello. Me llevó 2 años escribirlo, 10 años de anotaciones anteriores, 1 año de corrección. Cualquiera pensaría, al ver la obra, que es como que te sientas y eso sale. Cualquiera pensaría que el éxito es esto y que hay 1 millón de fracasos anteriores al éxito de la obra. Pero digo fracasos porque es la palabra social, o microfracasos, pero no lo son, que son las frustraciones del día a día en la creación. Lo que diferencia a este momento que estamos aquí viviendo con una obra real terminada y alguien que está construyendo algo y que le cuesta y retrocede y rebla, es simplemente
constancia de sacarlo adelante. Yo diría que no soy especialmente, o sea, no me creo una persona excepcional ni eximia, pero me considero una persona tremendamente tenaz y constante. Para mí, el día a día es el trabajo de los, no frustraciones o ¿cómo decirlo? No frustraciones, pero tampoco éxitos continuados. Es cómo haces una obra cuyo resultado la vas a ver dentro de 3 años. ¿Cómo te levantas día a día para trabajar eso? Eso es difícil. Muchos chavales jóvenes reblan en el camino porque el cortoplacismo es el mal endémico de esta sociedad. Hago algo, lo subo, quiero likes, quiero feedback. ¿Cómo mantener un proyecto en secreto sin feedback? ¿Cómo no ser cortoplacista? Esa es la diferencia entre hacer algo vaporoso, algo etéreo, o algo que tiene esencia, que tiene raigambre, que tiene unos pilares que lo sustentan. Yo puedo hablar 1000 horas del libro, pero el libro se sustenta solo, porque la obra habla por sí misma más de lo que el autor jamás puede hablar de ella. Completamente de acuerdo. La obra tiene mucho valor en sí mismo. Hay un concepto que tocas acá que se me relaciona mucho. Estás hablando del inmediatismo, sin embargo, en todo este tema del Estado, de las redes sociales, que sabemos que está pues actualmente muy presente y es un tema muy polémico relacionado a la industria de la música electrónica, todo este tema del contenido de dopamina, de la música desechable, de que nada es permanente, que es como de vivir en el futuro, ¿cierto? Lo mismo para grandes artistas, como de lo que yo estoy haciendo ahora y para pequeños también, lo que yo estoy haciendo ahora va a gustar, pensar como en esa aprobación. Me recuerda mucho como a un concepto que leí en el libro que es el Jamais Vu, que no me puedo quedar sin preguntarte el tema, porque es como ese momento de conciencia, de estar en el absoluto presente y darse cuenta de muchas cosas que yo no he visto, y siento que es algo que yo viví mucho con la música, y yo sé que a muchos les ha pasado a través de la música estar en la pista de baile y estar como en ese presente absoluto que es estar únicamente acá. Y te quería preguntar como un poco sobre ese concepto de Jamais Vu enfocado como en el libro y también en tu música. Claro, Jamais Vu es una palabra que me inventé como un equivalente en el francés al déjà vu. Si el déjà vu es vivir situaciones o percibir situaciones que ya has vivido como otra vez, ay, esto ya lo viví, déjà vu. Yo vine con un concepto que era el Jamais Vu, que era como situaciones que ya has visto, ya has sentido, ya has vivido, pero nunca lo has hecho de una forma plena. Yo me di cuenta que la vida, cuando tú vives una cosa con 20 años y la vuelves a vivir con 25, con 30, con 35, con 40, tal vez esa cosa no cambia mucho, pero como tú has cambiado, la profundidad a la que puedes llegar en la percepción de esa cosa es completamente distinta. Entonces yo me planto, habiendo vivido muchas cosas en mi vida, y de repente, llegando hacia el final de los 30, me planto con una especie de sentimiento de no he llegado a sentir o a pensar las cosas como realmente son. He pasado de puntillas sobre ellas. El libro, el Jamais Vu, es decir, Dios mío, esta complejidad de la realidad es infinita. Y yo solo la había visto desde fuera como un niño que pinta mal un paisaje que tiene delante porque no sabe. Y de repente el niño se ve hecho pintor y puede dibujar una paleta con 100 tonos de rojo en vez de 3, con las formas bien definidas. Es de alguna manera no concretizar o no cerrar la realidad a nuestra primera percepción. Es entender que el ser humano es un ser finito, finito en cuanto que se acaba, finito en cuanto que nuestra capacidad de aprehender el mundo es limitadísima. Vemos muy pocos colores, escuchamos muy pocas frecuencias con detenimiento. Tenemos una percepción del tacto, de los sentidos, que no es comparable a cómo son las cosas. Uno toca una superficie barnizada
y piensa que es lisa, pero no lo es. Tiene millones de imperfecciones. Uno piensa que ve algo que es una línea recta o un círculo, pero no lo es. Si tú miras de cerca, con zoom, ves que las líneas no son rectas perfectas. Ves que el círculo no es más que una figura que está en tu imaginación, pero que no existe en la naturaleza. El libro es reencontrarse con la complejidad de las cosas y entender que esa parte de humildad, de que nunca podemos realmente entender el mundo que tenemos fuera completo, porque como nuestro entender, nuestro cerebro, nuestro entendimiento es finito, solo podemos entender las cosas de forma finita, pero casualmente no lo son. Las cosas, el mundo es infinito, solo está limitado por nuestra capacidad de aprenderlo y de entenderlo. Entonces, eso se enraiza con la idea del infinito, que la gente piensa que el infinito es el cosmos, es llegar a los límites del universo, a los límites inexplorados del espacio y del tiempo. Y en el libro Dominique se da cuenta de que no, de que el infinito está en cada punto, solo hay que saber llegar a él. Es caerse en la complejidad de lo cotidiano. De ahí el nombre El laberinto del iris, porque está Dominique en un avión, ve sus ojos, el iris de sus ojos, que lo tiene un palmo, en el cubículo del baño son muy pequeños. Y por primera vez dice, no dice vi, dice me caí en el laberinto del iris, en las montañas, en los valles de todas esas especies de corolas imperfecciones y realidad tridimensional. Es lo que hablábamos, es redescubrir el mundo con el Jamais Vu. Es un libro que no tiene curiosamente nada que ver con espiritualidad, ni con Dios, ni con grandezas. Te das cuenta de que es encontrar el infinito en lo concreto. En una vez que estás bailando y cierras los ojos, eso es el infinito. En la vida no hay más. Si tú piensas cuando vas a morir, tienes que recordar 10, 12 cosas, te aseguro que van a ser esas. Una vez bailando, cerrando los ojos, un beso, una comida tomando algo o unas copas con unos amigos. La vida no es más, no hay más. Solo es entenderlo a tiempo, claro. Acá Brian Escobar nos pregunta, ¿cómo describirías la relación entre la percepción y la realidad en tu propia vida? ¿Y cómo esto influyó en la creación de tu novela? Es que la palabra realidad tendría que ir acompañada del posesivo mi realidad. Porque hay tantas realidades como seres humanos y tantas realidades como seres humanos en cada momento de la vida. Casualmente lo que uno piensa a los 20 no lo piensa a los 30 ni a los 40, ni lo pensaba a los 15. Entonces uno va entendiendo que la realidad es inherente a lo que es uno mismo. O sea, digamos que el mundo real se proyecta en nosotros, pero que nuestro lienzo es finito. Es como intentar entender lo que es el mar con un vaso. Tú coges un vaso y lo llenas de agua y piensas, esto es el mar. Eso no es el mar. Eso es una minúscula percepción de lo que es el mar. El vaso somos nosotros y el mar es lo que está ahí fuera. El ser humano, los animales en general, están preparados para sobrevivir el mundo, no para entenderlo. Y ahí es donde enraiza nuestra lucha, porque somos seres no preparados para entender una realidad superior en cuanto a complejidad, y nosotros luchamos por entenderla, por sentirla, por buscar nuestro hueco en ella. Y cuando te quieres dar cuenta ya te has ido. Eso es la vida. Mira, solo hay una cosa que es real en cuanto a las preguntas. Uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y tú responderás una cosa y yo otra, y él otra y ella otra. Y hace 6 meses tal vez respondamos una cosa, y ahora otra, y en un año otra. ¿Sabes qué es lo único que no cambia? La pregunta. El sentido de la vida es preguntarse por el sentido de la vida. Lo demás es devenir
es fluir y es charla con unos amigos tomando unas copas y hablando de ello. Pero es que eso es la vida. El sentido de la vida es pensarlo y hablarlo, pero no llegar a nada en concreto. Es volvérselo a preguntar y volverlo a pensar a cada paso hasta que nos morimos. De nuevo, el concepto de encontrar esa conciencia en lo que se vive sería entonces el sentido. Muy válido. Nos preguntan para acá también Brian Escobar. El viaje de Dominic culmina en una elección que afecta a todo su universo. ¿Crees que nuestras elecciones individuales tienen un impacto tan significativo en el mundo que nos rodea? ¿Podrías hablar sobre alguna elección en tu vida que haya tenido un efecto transformador? El efecto o de alguna manera, impacto o importancia que tiene un pequeño gesto es algo que la teoría del caos ya nos daba algún retazo, algún concepto en algún momento, ¿no? Que era que nunca somos conscientes hasta dónde cala un mínimo gesto que tenemos. Es como un pez que va en la cabeza de un cardumen de 100.000 otros peces y que ligeramente gira y que por un momento solo él está girando y de repente la primera línea gira y la segunda y la tercera. No era consciente ese pequeño pez que ese cambio va a hacer que un cardumen de 100.000 peces viren como si fueran un solo ser, pero casualmente se da. Otras veces no, ese pez puede virar, salirse del cardumen. Lo que quiero decir es que los movimientos que uno hace en vida tienen que ser hechos de igual manera, sin importarle si eso va a tener un impacto social grande, porque sí lo va a tener para ti, y para ti tú eres de alguna manera el mundo, para ti y tu gente, no solo tú, pero con tener un impacto en los que te rodean, en los tuyos, en la gente que te importan, creo que no se le puede pedir más a la vida, claro. Creo que intentar ser una especie de adalid, líder, un zar del asunto, de crear tendencia, de eso dejémoslo para los influencers y para toda esa cáfila nueva, ¿no? De gente que ha salido, que es la prolongación de los políticos de alguna manera. Eso es algo que a mí no me interesa, pero es bonito pensar que aunque la vida es un puzzle de 8.000 millones de piezas, somos una pieza. Y sin esa pieza el puzzle no está completa. ¿Tenemos que darnos más de la importancia que debemos? No, pero tampoco menos. Aquí nos hacen unas preguntas más enfocadas como a tu faceta como DJ, y sé que hay mucha gente curiosa sobre tu estilo musical y cómo has logrado mantenerlo durante todo el tiempo, porque es un estilo que requiere cierto nivel de abstracción, es un estilo que puede ser un poco fácil de digerir para conocedores, pero para otras personas puede generar un poco de digámoslo, reacción. ¿Cómo has logrado mantenerte en ese estilo? ¿Cómo ha sido esa decisión de luchar como por ese sonido? Yo creo que, curiosamente, yo he transitado muchos tipos de tecno. He hecho un tecno más con, no sé, te diría influencias de Birmingham, de un sonido industrial. He hecho un tecno con derivaciones de Detroit. He hecho un tecno con influencias tribales. Pero en todos los casos, a los 30 segundos de la canción, la gente sabe que es el sonido Meiser. Lo más complicado para un artista es encontrar ese ADN que te define. Porque cuando yo empecé no había tutoriales en YouTube prácticamente, no había manuales como hay hoy en día, no había... ¿Qué pasa? Que eso hacía que tuvieras que investigar mucho las máquinas, tanto analógicas como digitales. Y ese prueba y error te marcaba esa especie de marchamo, como esa marca propia. Hoy en día es mucho más fácil. Cualquier chaval con 4 clases y 4 plugins te hace un sonido mucho más completo del que yo hacía en mis primeras producciones, pero tal vez no tiene un sonido propio. Eso es una cosa que se hace con el tiempo, se hace con los años y se hace con prueba y error. Creo que esa lucha continuada con entender quién es uno
se traslada también a la música. Creo que no se le puede pedir más a un arte que verte tú proyectado o reflejado en ese arte. Por eso, la música que representa de verdad al artista es atemporal, y la música electrónica es música del pasado, es música del presente, pero sobre todo es música del futuro. Para mí, las buenas canciones son las que tuvieron un sentido en su día, pero lo tienen ahora y lo tendrán dentro de 1000 años. Creo que eso no se lo pueden decir todas las canciones. Y yo siempre pincho mucha música mía desde los primeros días de creación, porque estoy realmente contento con las ideas que había ahí, porque me representan y porque son una parte de mí. No hay nada de moda, no hay nada de corriente actual o contractual en el momento de crearlas, y creo que el ser fiel a uno mismo dentro de la búsqueda es lo único que se le puede exigir a un artista. Autenticidad, dedicación y sobre todo que no se engañe a sí mismo, que no se haga creer que algo es meritorio solo porque tenga aceptación, que se busquen las cosas que hace y que no intente sobre todo llenar un hueco puntual que le ofrece una moda o la sociedad en ese instante. La atemporalidad es la clave en la creación artística. Me parece demasiado importante esto que estás diciendo, sobre todo por unas crisis que enfrentamos como industria que son nuevas. Antes, digamos, la música ha evolucionado a un formato que hace que la música sea, no a dulcificar mis palabras, desechable, ¿cierto? Y que no tenga una intención detrás, que no haya como una idea detrás. Pero también entiendo que para muchas personas es difícil como plasmar sus ideas en su trabajo, sobre todo porque es un acto de vulnerabilidad, de someterse como al escarnio, ¿cierto? ¿Cómo manejas tú ese aspecto de poner tanto de ti? Hay frustración si no se entiende el mensaje. ¿Cómo lidias como con ese ponerte en tela de juicio, llamémoslo así, en tu arte, y cómo lidias con la crítica? Una cosa es hacer arte, escribir un libro, hacer una canción, pintar un cuadro, y otra cosa es hacer que ese algo llegue a los demás, que participen de él y que le den la aprobación o la crítica. Tanto ambas son la cara o caras de la misma moneda. Siempre va a haber gente que le guste lo que haces, otros que no, unos que te lo digan y otros que no. Es parte de la búsqueda también entender que si uno está satisfecho con lo que hace, no importa tanto ni los halagos ni los denuestos. Eres mucho más inmune. Obviamente es un proceso, nadie nace con eso. La coraza de la crítica o del halago, que a veces el halago es peor que una crítica, porque el ser humano tiene una naturaleza condescendiente muy grande, y cuando funciona algo tiende a repetirlo, con lo cual se estanca. Creo que esa tensión entre halago o positividad y denuesto o negatividad son ambos importantes, y que no pasa nada porque critiquen tu obra. Es que, joder, hacer algo que no le gusta a todo el mundo es una obra bien hecha. Si yo encuentro que lo hago le gusta a todos, digo, malo, no tiene fuerza, no tiene peso, no tiene... O sea, la naturaleza dota a las rosas de aroma y a los tallos de espina, y son la misma planta, no está el uno sin el otro. Aquí nos hacen una pregunta que me gustaría combinarlo un poco con lo que estamos hablando, y hablan como sobre esos momentos de inflexión, como el punto de la vida de un artista en el que ya siente que cambió. Y teniendo en cuenta que estás hablando de todo este proceso de autoconocimiento, me gustaría que me cuentes si hubo un momento en el que no estabas contento con lo que estabas haciendo y llegaste a ese punto de autoconocimiento de este es mi punto de inflexión. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo viviste sobre todo? A ver, uno edita las cosas y las hace públicas solo para poder avanzar, para quitárselas de una vez del medio. Las obras no se terminan nunca, solo se dejan de tocar,
se dejan de evolucionar, se dejan de... Una canción no está nunca terminada, ni un libro, ni un cuadro. Solo lo dejas por aburrimiento y para poder avanzar a otro. Entonces, darte cuenta de ello, de que yo he podido hacer muchas canciones porque he ido sacando muchas canciones y al estar allá y escucharlas como realidades palpables, no es lo mismo una gran idea que una gran acción. La idea es vaporoso, es etéreo. La acción lo es todo. Este libro se toca, este libro pesa, este libro es real. Yo no estoy aquí, pero el libro existe. Sin embargo, las ideas, bueno, se pueden expresar, se pueden oír, pero si no las aplicas en realidades, si no las pasas del abstracto a lo concreto, a lo grávido, a lo que tiene esencia, tu vida se queda en algo etéreo, también en algo volátil y en algo que no llega a puerto. ¿Por qué mucha gente no termina las cosas? Porque tiene miedo. Tiene miedo a que diga la gente que no está bien, que no tiene mérito, y la incertidumbre ante el posible fracaso deriva en mucha gente en no sacarlo, en no verse ante ese escarnio que puede ser, también de aceptación. Pero es que es un proceso, no puedes tenerlo uno sin lo otro. Cuando antes te lo quites del medio, mejor. Ya que hablamos de las ideas, precisamente me gustaría que nos contaras un poquito. Yo he visto en tu música hay temas recurrentes y lo mismo en el libro, como por ejemplo, y no sé si tal vez fue una percepción mía, pero vi mucha circularidad, ¿cierto? El tema de la analogía con el iris, el tema de la analogía con el pozo. Y me gustaría que hablaras de un concepto que para mí es muy curioso y que está muy relacionado con tu álbum que salió en mayo, con Spirals, que es precisamente ese, como el concepto de las espirales, de la circularidad. Y es algo que puedo como notar mucho en tu sonido, como patrones arpegiados que le dan a uno como esa sensación de circularidad. Y me gustaría preguntarte cómo, por eso y cómo lo incorporas en tu arte. Solamente cuando uno coge distancia de lo que ha hecho, de lo que ha creado, se da cuenta de que hay un hilván que atraviesa toda tu obra, todas las cosas que haces. Hay un hilván, hay una especie de hilo conductor. En mi caso, la música con arpegios, con esa especie de espiral, de espirales que entran, que salen, que cambian, que mutan. La parte de los fractales, de las figuras de Mandelbrot, de esa especie de ramas de nuevo fractalizadas y con espirales que se dibujan a sí mismas, y de nuevo la idea del infinito en cada punto, que cuanto más zoom haces, más se vuelve a plegar la realidad y a dibujar, y solamente nuestra capacidad de llegar al fondo limita la complejidad y la completitud de ese viaje. Creo que esa parte de mundo de fractales, espirales, sonidos cíclicos, arpegiados, escalas que nacen para morir y comenzar en una nota similar, en una escala diferente, y a la vez enraiza con la misma escala de antes en otra capa. Creo que esa espiral de espirales está presente en mi obra musical, está presente en mi obra literaria y en la obra de pensamiento. Creo que uno se da cuenta de que cuando tú tienes un viaje hacia el conocimiento, cuanto más sabes de algo, te das cuenta de que menos sabes de ese algo. La humildad es una palabra inherente al ser humano, que tiene la misma raíz humus, del ser de tierra para morir a la tierra, y el ser humilde, que es el que sabe que es mortal y que morirá en la tierra. ¿Sientes que también hay otras ideas o conceptos comunes que crucen tanto en el libro, pero que hayas visto presente en tu trayectoria musical? ¿Cuáles serían esas ideas que tratas de plasmar en tus obras? Dominique es una persona que redescubre el mundo a cada paso. Es una persona que llega a fascinarse por la complejidad de las cosas más cotidianas y más sencillas. A mí me pasa con la música que pienso cada vez que controlo algo y me doy cuenta de que no, de que ese algo se me aleja y se me aleja y yo sigo hacia ese algo y se me aleja.
es infinito el conocimiento artístico. Hablando de sonido, me gustaría preguntarte cuáles consideras tú que son esos elementos que le dan la constante a tu sonido, porque si bien es cierto y por ejemplo uno analiza una de tus sesiones, hay como unos tracks que tienen unos acordes, por ejemplo más de Detroit como tú dices, hay unos temas más digamos los oscuros, de tribal con percusiones muy, pero sí hay unos elementos que son muy marcados y mi pregunta es como ¿cuáles crees que son esos y técnicamente cómo los incorporas a tu música? ¿Cómo influye esto en tu setup? ¿Cómo influye esto en tu proceso creativo? Yo antes de ser productor, disc jockey, era un chaval que iba a los clubes a bailar. Entonces yo me he hecho las clases anteriores a ser DJ, que son las clases de ir a bailar. Eso es jodidamente importante. Empezar a ser DJ sin haber ido a raves, a sudar la camiseta, amigo. Entonces yo sé lo que hace bailar. Yo sé lo que hace conectar, porque yo tengo que evitar cuando estoy a veces tocando, dejarlo todo y bajarme abajo a bailar. Recuerdo que estoy yo pinchando quieto. Pero es que esa es la prueba, es encontrar algo que a mí me va a mover el piso, me va a hacer que diga. Yo creo que empecé a pinchar por escuchar lo que yo quería bailar. Por acá nos pregunta Mateo, ¿cómo te preparas para un show? Esos momentos antes de salir a presentarte antes de miles de personas, ¿es la misma sensación que tienes antes de sentarte frente a una hoja en blanco para escribir un libro? No, claro, pero pasa una cosa. Es verdad que los mejores momentos y los peores se dan en las actuaciones en vivo. Los mejores cuando todo va bien, conectas con el público, es ese momento de magia que pides, Dios mío, que esto dure para siempre o que se acabe ya todo. Pero casualmente ese momento depende de un hilo, pende de un hilo, porque bastaría con que la luz se fuera para que la música dejara de sonar, bastaría con que hubiera un fallo en las máquinas para que dejara de sonar, bastaría con que alguien pasara delante de un cable, tropezara y apagara el equipo. Es un estado tan único y a la vez mágico que todo puede detenerlo, pero de repente se da. Un segundo da paso al otro y al otro y al otro y esa sensación continúa. Hay mucha fuerza y mucha magia en cada segundo que se devora a sí mismo en una actuación. Es el mundo de la incertidumbre, del continuará un segundo más. Y cada vez que sucede y sucede y sucede, te sientes afortunado y de alguna manera en deuda con el devenir, con ese instante que se te ha regalado. Sebastián Carmona nos pregunta, ¿en algún momento experimentaste la parálisis por análisis? Pensar tanto a la hora de aplicar que no terminas aplicando nada. ¿Cómo salir de ella siendo un artista que quiere progresar? Pues entendiendo que lo contrario a no hacer real lo abstracto es una forma de autoengañarte. Creo que el ser humano tiene bastantes formas de engañarse, engañar a los demás y engañarse a uno mismo, que es lo peor. Creo que esa parálisis que dices de miedo ante lo desconocido no es superior a la parálisis por miedo ante la inacción. Creo que en la vida yo me he arrepentido más de cosas que no he hecho que las cosas que he hecho y me han ido mal. Porque de lo que me ha ido bien, chapó, y lo que me ha ido mal, he aprendido. En ese punto me gustaría preguntarte cuáles han sido esos desafíos que tú sientes que ha sido lo que más te ha costado, porque veo que tú tienes una idea muy clara de lo que quieres crear y que en ocasiones eso es lo más difícil. Y teniendo eso claro, me gustaría que nos hables un poco sobre los desafíos que has experimentado tú en tu carrera creativa. No sé si decirte que uno tiene claro a dónde va a llegar antes de comenzar. La diferencia entre una abeja que sabe hacer patrones geométricos y que dibuja hexágonos de forma perfecta y un artista que no sabe cómo va a quedarle la escultura es que la abeja nace con ese patrón aprendido y, bueno, hasta el día de hoy no hay abejas que una decida hacer un pentágono y la otra un triángulo.
y otra una figura abstracta con curvas, hacen todas hexágonos, porque no tienen la capacidad de decisión artística o caótica del ser humano. Sin embargo, el ser humano está todo el rato pensando qué voy a hacer, por dónde voy a ir, qué cosa voy a dejar en el mundo. Y es en ese devenir que hay un momento en el que tu propia obra te sorprende a ti mismo. O sea, hay un momento en el que no solo eres creador, sino que eres espectador de tu obra. Si eres capaz de eso, de dar un paso atrás y decir, Dios mío, ¿cómo he llegado a esto? Es que vas por un camino interesante. A mí me ha pasado con la música y me ha pasado con este libro. He dado un paso atrás, lo releo y digo, tengo una satisfacción plena en haber roto las lindes arcifíneas que pensaba me delimitaban. He llegado a profundidades nuevas, como cuando alguien está en el mar y tira un ancla y ese ancla baja a unas profundidades, hacia la profundidad batial última del océano, hasta ese punto donde solo los animales de las marismas habitan, ese punto de oscuridad absoluta donde jamás había atravesado la luz. Tú eres esa especie de ancla que cae y que va con una especie de farol o linterna que va alumbrando una parte de tu ser y de tu conciencia que no habías llegado ni remotamente. David, yo quiero preguntarte realmente de vos como persona. Sabemos por el conversatorio de que eres una persona con amplios conocimientos. Quiero saber cómo ha sido ese proceso de crecimiento personal que has llevado, David Meiser, a alguien como persona, a alguien como un ser humano que ha tenido errores, que ha tenido de pronto inspiraciones al hacer cierto tipo de álbumes o de tracks, que dices, bueno, este evento como tal en mi vida me inspiró para hacer este track o este otro. Quiero preguntarte más que todo por eso, cómo ha sido ese proceso y qué has pensado al reflexionar procesos de la vida a tu arte, a tu música. Una de las cosas que te da la verdadera, digamos, filosofía o pensamiento del mundo es entender que el mundo no está hecho para ti. Es decir, tú eres arrojado al mundo. De hecho, nos dicen que nacemos, pero no nacemos, nos nacen. Nuestra madre nos expulsa al mundo, a un mundo que no hemos pedido llegar, y somos arrojados al mundo. Una sociedad que no hemos elegido, un mundo que no hemos decidido, pero estamos aquí. Como uno tiende a pensar que cuando le van mal las cosas es porque el mundo está en su contra, porque todo lo medimos como nos medimos a nosotros. El mundo tiene nuestra medida, porque aplicamos la forma que tenemos de entenderlo nosotros. Entender que el mundo es una cosa superior a ti y que no depende de que tú tengas un buen día y digas el mundo es maravilloso, o que tengas un mal día y que digas el mundo no merece la pena. A mí me gusta venir a presentar esto porque me ha costado muchísimo crear esto. Si me hubiera salido en 2 patadas no le daría nada de valor. Si mi música me hubiera costado poco hacerla, no le daría valor. Pero sin embargo llego a sitios nuevos que he luchado muchísimo. Si os dais cuenta, el logo que tengo como artista es el logo del casco espartano. Y la razón es porque los espartanos eran un pueblo cuyo éxito no era ganar la batalla, era morir en la batalla. Es decir, se plantea algo superior a la victoria, que es la lucha. Cuando tú te das cuenta de que en la vida no hay nada superior a la lucha por conseguir algo, no por conseguirlo, te vuelves de cierta forma inmortal o inmune a los demás. Te pueden quitar el éxito social, la aceptación, la fama, la plata, tal vez, pero no te pueden quitar la satisfacción de dejarte la piel
luchando por algo. David, muy buenas noches. Ya que estás hablando pues un poco de tus influencias más literarias, filosóficas, quería pues como hacerte esa pregunta. ¿Qué filósofos o corrientes han influenciado tanto en tu vida personal como en la creación del libro? Yo en esta respuesta te puedo dar nombres, te puedo dar un cierto hilo hacia dónde, pero uno nunca sabe realmente de dónde le llega todo lo que le llega, porque en cada autor que yo he leído hay a su vez 1.000.000 de autores. Lo mismo que cuando algún día alguien diga a mí la obra de Meiser o de Gascón me ha influenciado, yo mismo no soy una obra o una corriente o solo un autor. En mí se sustentan miles. Lo mismo que en los que a mí me han servido, hay otros miles como esas teselas o piezas de puzzle de las que hablábamos. Dicho esto, te diré que hay un filósofo español que se llama Antonio Escotado, que tuve la suerte de que, además de ser mi padre espiritual, mi padre conceptual, mi padre filosófico, fuera mi amigo los últimos años antes de que muriera. Para mí era a la altura de estar con, no sé, Sócrates, Platón. Era un ente infinitamente superior a mí y que especialmente por eso a mí me hacía avanzar como pensador. Era estar delante de alguien que sabía que siempre me iba a alumbrar como un faro, aunque no estuviera presente, porque de nuevo él también me decía que su obra era superior a él y que mientras su obra se mantuviera viva y su recuerdo en los demás, nunca morirá. Lo mismo que mientras humildemente se siga escuchando la música de uno y la gente siga disfrutando las lecturas, pensamientos u obra, uno nunca nunca muere completo. Y eso es algo que a no todo el mundo le pasa. Entonces, bueno, pues él sería uno de los que englobaría a ti. Te podría decir muchos más, pero creo que está bien para responder así. Cerrando este espacio, David, yo sí te quisiera agradecer por compartirnos todo esto que hay detrás de tu carrera, no solo musical, sino como escritor, como artista. Y me gustaría cerrar con una última pregunta que siento que la hemos discutido durante todo el conversatorio, y sería una pregunta muy sencilla, que es ¿por qué crear? ¿Cuál es el sentido detrás de crear? La respuesta a por qué crear tendría un símil parecido a por qué preguntarse qué es la vida. El estado general es la no creación, es el no ser, es la nada. Antes de nacer no éramos, en 100 años no seremos. Eso es la nada, eso es el no ser, el no arte. Y en ese intervalo pequeño que tenemos, hacemos arte, pero también amamos, también dejamos cosas al mundo que no somos nosotros. La necesidad de creación a través de un hijo o de una obra artística es simplemente la vida que se proyecta ante su finitud y de alguna manera mira a la muerte a los ojos, a la nada, al no ser, y le araña un poco de ese hálito y le dice: sé que no fui, sé que no seré, pero ahora mismo soy. ¿Qué más se puede dar que un momento de presente, que es el infinito congelado en el instante azaroso? Me parece muy valioso y muy necesario agradecerles a ustedes que están comprometidos con una escena musical, que creen el poder transformador de la música y que se da la oportunidad de conocer todo esto que hay detrás de un espacio de baile, detrás de una fiesta, detrás de un artista como David. Pues ya vemos que hay un montón de cosas que lo construyen, y estoy seguro que eso va a hacer que muchos de ustedes se gocen de una manera mucho más completa su propuesta musical. Gracias por creer en la música con cultura. Gracias a Synergy Collective, a Cripta Medellín, a Northside, a la Escuela de Audio y Sonido de Colombia, a Cuarto Plano.
a David por hacer este espacio posible y nada, los invito a que creen y que sueñen con la música, con la lectura o con lo que los apasione.